Hola, en este video veremos 30 ejercicios de área y perímetros de figuras planas. Iniciemos. Pregunta 1 dice que los rectángulos A y B tienen medidas de 2 y 6 centímetros. Es decir, tenemos 2 de ancho y 6 de largo. Como acá tenemos una medida de 6 y después se agregan 2, esa longitud total sería de 8, que es la suma entre el 2 y el 6. Y me consultan cuánto es la medida de AB, ya, de esa longitud. Si nos fijamos bien, acá estaríamos en presencia de un triángulo rectángulo. Ahí se lo destaco, tiene como catetos 6 y 8 y el valor que nos están pidiendo es el de la hipotenusa, ¿cierto? Entonces ahí podemos, hacer teorema de Pitágoras, ya. Entonces el teorema de Pitágoras, si yo tengo un triángulo rectángulo de cateto A y B, hipotenusa C, dice que la suma de los cuadrados de los catetos es igual a la hipotenusa al cuadrado. Entonces tendríamos, en este caso, sería 6 al cuadrado más 8 al cuadrado es igual a esta longitud que no sabemos al cuadrado. Te va a quedar 36 más 64 es igual a la incógnita al cuadrado. Eso va a dar 100 y hay que buscar un número positivo cuyo cuadrado sea 100. Y ese número es el 10. Ya, otra forma es recordar alguna terna pitagórica. Las ternas pitagóricas que siempre se repiten son básicamente 4, que son 3, 4, 5, 8, 15 y 17. La otra es 7, 24 y 25. Y la otra es 5, 12 y 13. ¿Ya? Hay infinitas, pero las que más se repiten son estas 4. ¿Ya? Y a veces pueden aparecer tal cual o amplificadas. Dada este caso, teníamos la terna pitagórica 3, 4 y 5. Si tú la amplificas por 2, se te va a generar un 6, 8 y 10. ¿Ya? Siendo siempre los primeros dos, o los dos menores, representan los catetos y el mayor representa la hipotenusa. Entonces en este caso también podríamos sacar que la hipotenusa era 10, solamente que era la terna pitagórica 3, 4, 5 que venía amplificada por 2. Y ahí teníamos el 10. Alternativa B. Para la pregunta 2 dice, en la figura el triángulo ABC es rectángulo isósceles. Significado de que sea rectángulo quiere decir que tiene un ángulo 90. Significado de que sea isósceles significa que tiene dos lados iguales. Bueno, y por defecto va a tener dos ángulos iguales. ¿Cómo yo puedo identificar los lados que son iguales? Bueno, el lado que está al frente del ángulo recto, que sería el AB, sería la hipotenusa, y por lo tanto los otros restantes serían los catetos. Y entre ellos tienen que ser iguales, porque nunca un cateto va a ser igual a la hipotenusa. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la hipotenusa siempre va a ser la mayor, porque es la que se opone al ángulo mayor, que es el de 90. Así que estos dos van a ser iguales. Ahora, una consecuencia de esto es que un triángulo rectángulo isósceles es la mitad de un cuadrado. Eso es lo que representa. Entonces, si yo completara acá el cuadrado, me quedaría esta figura. Ahí estaría mi cuadradito. Ya. Me dicen que CD mide 5 y me están solicitando la medida de AB. Si te das cuenta del cuadrado que yo completé, el AB representa una diagonal y en el cuadrado las diagonales son iguales. Por lo tanto, esa longitud de 5 representaría la mitad de una de las diagonales. Por lo tanto, la longitud completa va a ser 10. Y como las diagonales son iguales entre ellas, significa que la otra diagonal también va a ser 10. Es decir, la longitud de AB es 10. Alternativa C. Pregunta 3. Dice que en el rectángulo SRTU
Es decir, en las esquinas vamos a tener ángulos rectos. Se tienen tres triángulos con las dimensiones que se indican. Esto es 25, ese también es 25, como tengo acá ya una instancia de 16, para llegar a 25 me faltan 9. Ya, por lo tanto, esa longitud ahí es de 9. Y me están pidiendo el perímetro del triángulo SQU. Ya, están pidiendo el contorno de esa figura. Y ya tengo bastante avanzado porque ya tengo dos de los tres lados que necesito, ¿cierto? Tengo 9 y 12 y me faltaría el tercer lado y luego sumar. Entonces acá tienes nuevamente dos opciones. Puedes dibujar este triángulo aparte, anotar bien que los catetos son 9 y 12 y justamente te faltaría la hipotenusa, ¿ya? Y esa la podemos sacar por teorema de Pitágoras. Esta hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Te va a quedar 81 más 144. Y tienes que buscar un número positivo cuyo cuadrado es 225 y ese número es 15. Y esa era la longitud que nos faltaba. Por lo tanto, para el perímetro tendríamos que sumar 12 más 9 más 15. 12 más 9 da 21, más 15 da 36. Alternativa A. O lo otro sería recordar alguna terna pitagórica que conozcamos, que en este caso va a ser la terna pitagórica 3, 4 y 5, y que en este caso viene amplificada por 3. 3 por 3, 9, 3 por 4, 12 y 3 por 5, 15. ¿Te das cuenta? Entonces, justo el lado que nos faltaba era la hipotenusa, que era 15, que era la amplificación del 5 por 3. Y ahí también llegamos al resultado al hacer la suma de estos tres números. Pregunta número 4 dice: ¿cuál es el perímetro del trapecio de la figura? Ya, ¿qué es un trapecio? Es un cuadrilátero, es decir, tiene 4 lados y tiene un par de lados paralelos. Por lo tanto, ese lado es paralelo con él. Ya, ahí está el par de lados paralelos. Ya, bueno, para llegar a su perímetro, la verdad que no nos falta mucho. Es decir, de esos 3 lados ya tenemos, perdón, de esos 4 lados ya tenemos 3. Y nos faltaría este cuarto lado. Si sabemos cuánto mide ese cuarto lado, es cosa de sumar y tenemos el resultado del perímetro. ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, voy a hacer acá un poco de zoom. Voy a trazar acá una paralela al lado que nos falta, o sea, una paralela y cada más es igual a él. Y darme cuenta que si esta longitud es 6 y esto completo es 14, por diferencia 14 menos 6 es 8. Por lo tanto, acá tenemos una longitud de 8. Y recordar ahí alguna terna pitagórica que tengamos a la mano, que sería la 8, 15, 17, ¿cierto? O puedes hacer, lo voy a dejar acá como a modo de comentario solamente, o puedes, voy a dejarlo con la misma orientación para que no se me confundan. Aquí sería 8, 17 y es el que nos falta, ¿cierto? Y ahí tú ahí haces 8 al cuadrado más la incógnita al cuadrado es igual a 17 al cuadrado, ¿cierto? Entonces te va a quedar que la incógnita al cuadrado es igual a 289, que es el cuadrado de 17, menos 64, que es el cuadrado de 8, y que del lado derecho va a restar. Y te va a quedar 225, vas a aplicar raíz cuadrada, y te va a quedar que esta longitud es de 15. Entonces, esa longitud es 15 que se repite acá. Entonces ya tenemos toda la información necesaria para el perímetro. Tendríamos que entrar a sumar 6, más 14 que es 20, más 15 que es 35, más 17 que va a dar 52. Y la opción correcta ahí era la B. Pregunta 5 dice: ABCD es un cuadrado de lado 6 y me piden el perímetro del triángulo AEB, que es el triángulo que viene sombreado. Necesito saber ese contorno. ¿Ya? Ya, es un cuadrado de lado 6, ¿cierto? Ya. AE y BE son iguales. ¿Por qué razón que me permite decirlo? Bueno, porque son ambos la mitad de la diagonal de un cuadrado. ¿Ya?
Entonces acá yo tengo que entrar a recordarles lo siguiente. Si yo tengo un cuadrado, ¿ya? Y en este cuadrado quiero saber la medida de su diagonal, se puede utilizar la siguiente regularidad. Si el cuadrado tiene un lado L, la diagonal va a ser igual al lado por raíz cuadrada de 2. Es decir, si el lado del cuadrado es 4, la diagonal mide 4 raíz cuadrada de 2. Si el lado del cuadrado mide 6, en este caso la diagonal va a ser 6 raíz cuadrada de 2. Pero hasta E es la mitad, por lo tanto esa mitad va a ser 3 raíz cuadrada de 2. Lo mismo va a ocurrir con BE, también va a ser 3 raíz cuadrada de 2. Y después para el perímetro solamente nos queda sumar, ¿cierto? 3 raíz cuadrada de 2 más 3 raíz cuadrada de 2 más 6. Estos se suman, va a quedar 6 raíz cuadrada de 2 más 6. Y eso corresponde a la alternativa D. Pregunta 6. Dice, triángulo ABC es equilátero del lado 16, CD es altura, y me piden el perímetro del triángulo ADC, que es el triángulo que viene sombreado, pero solamente es el contorno, la suma de sus tres lados. Ya, como el triángulo es equilátero y CD es altura, pasa acá particularmente que esa altura, aparte de caer de forma perpendicular, cae acá en el punto medio. Por lo tanto, esa longitud que era antes de 16, solo hasta D tengo una longitud de 8. Recuerden que esta longitud acá era de 16. Y acá tú puedes ocupar el teorema de Pitágoras, ya, con este triángulo rectángulo. Lo voy a dejar planteado solamente. Tengo acá 8, acá 16, me faltaría él, ¿cierto? Entonces tú vas a decir ya, x al cuadrado más 8 al cuadrado es igual a 16 al cuadrado. Y luego hacer todo el procedimiento hasta llegar al valor de tu incógnita que representa el lado CD que nos falta. Eso es un camino, ¿ya? El otro camino que podemos tomar es recordar y ocupar la siguiente regularidad. Si tú tienes un triángulo que es del tipo equilátero, ya se da lo siguiente, que si el triángulo equilátero tiene el lado L, la altura va a corresponder a la mitad del lado por raíz cuadrada de 3. ¿Ya? Entonces, si el lado en este caso mide 8, o sea, perdón, el lado completo del triángulo mide 16, esta altura va a ser igual a la mitad del lado por raíz cuadrada de 3. Es decir, eso va a medir 8 raíz cuadrada de 3. Ya, y tenemos todos los elementos para hallar el perímetro. Tendríamos que sumar 16, 8 y 8 raíz cuadrada de 3. 16 más 8 más 8 raíz cuadrada de 3. Sumo 16 con 8 da 24 más 8 raíz cuadrada de 3. Alternativa C. Pregunta 7 dice, en el triángulo isósceles ABC de base AB. ¿Qué significa que sea de base AB? Que ese va a ser el lado distinto. Y por lo tanto los otros dos lados van a ser iguales. Es decir, AC va a ser igual con BC. AC mide 10. Así que como AC mide 10 y BC también mide lo mismo, también colocamos un 10 ahí. Ya. Dice que AB es a AC como 6 es a 5. Ya. Estoy diciendo que AC mide 10, él está asociado con el 5, así que si se dan cuenta acá hay un por 2, ¿cierto? Entonces si ese es 6, el AB va a medir 6 por 2, es decir, la longitud del AB sería de 12. Y como es un triángulo isósceles, ¿ya? Y se dé esa altura, acá esto va a caer en el punto medio, ¿ya? Entonces vas a tener que todo esto completo es 12, ¿ya? Pero solamente este trazo va a medir 6. Después me dice, ¿cuál es el perímetro del triángulo ADC? Ya no está difícil de conseguir,
porque puedes ocupar el teorema de Pitágoras con un cateto de 6, un cateto que te falta y la hipotenusa de 10 y llegar al que te falta, ¿cierto? O bien ocupar la terna pitagórica 3, 4, 5, fijarte que está amplificada por 2, ¿cierto? 3 por 2 da el 6, el que te falta sería 4 por 2 que es 8 y la hipotenusa efectivamente 5 por 2 que es 10. Así que lo único que te queda es sumar 10 con 8 y 6 para el perímetro. Y eso te va a dar un perímetro de 24. Alternativa B. Pregunta 8. Dice, en el triángulo ABC, rectángulo en C, significa que acá está el ángulo de 90, por lo tanto AC y BC son catetos, AB es la hipotenusa, dice que AD es igual con DE y esta a la vez es igual con EB. Dice que la longitud completa de AB es de 25 y dice que AC mide 7. Y me piden cuánto es el área del triángulo DBC. DBC. Están pidiendo el área de ese triángulo. ¿Y qué me tengo que fijar acá? Que tenemos tres triángulos que se han formado. El ADC, el triángulo CDE y el triángulo EBC. Son tres triángulos equivalentes. ¿Qué significa que sean equivalentes? Que tienen la misma área. ¿Y cuándo dos triángulos tienen la misma área? Bueno, cuando tienen la misma base y altura. Miren, estas bases son las tres iguales. Y los tres llegan al mismo punto de altura. ¿Ya? Por lo tanto, ¿qué voy a hacer yo? Voy a buscar el área del triángulo completo. Después lo voy a dividir por tres partes. Y de esas tres partes voy a tomar dos para tener el área del triángulo que me están pidiendo. Entonces, necesito la base y la altura. Y en un triángulo rectángulo, la base y la altura son los catetos. ¿Ya? Entonces, si te das cuenta, el 25 está al frente del ángulo de 90. Así que 25 va a ser hipotenusa. El 7 va a ser un cateto y te faltaría el otro cateto. Pero ese otro cateto que te falta correspondería a 24. En la terna pitagórica que dije que se repite mucho, 7, 24, 25. O ocupan el teorema de Pitágoras, dicen 7 al cuadrado más x al cuadrado igual a 25 al cuadrado, desarrollan, le va a quedar raíz cuadrada de 576 y le va a dar 24. Entonces, acá tengo la base y acá tengo la altura. ¿Ya? Entonces voy a buscar el área del triángulo grande. ¿Ya? Área del triángulo ABC. Sería base por altura dividido 2. Simplificamos. El 2 con el 24, te queda 7 por 12, 84. 84 es todo esto. Toda esa superficie 84. Vamos a dividir ese 84 por 3. ¿Ya? Y eso te va a dar 28. ¿Ya? 28 es el área de cada triangulito. Y como te piden el área de 2 de los 3, bueno, vamos a multiplicar 28 por 2. Por lo tanto, el área del triángulo DBC sería igual a 28 por 2. Y eso es 56. Alternativa A. En la pregunta 9 dice que AE es igual a EB y esta al mismo tiempo es igual a BC. Y aunque en el dibujo no lo parezca, uno acá en geometría tiene que guiarse con los datos, no con las impresiones. Así que ese mide 6, ese mide 6, ese mide 6 y me piden el perímetro del triángulo CA. Están pidiendo el perímetro de ese triángulo, es decir, la suma de los tres lados, de los cuales solo conozco uno, ¿cierto? Ahí tengo uno, me faltaría el EC y el AC. Pero ambos están asociados a triángulos rectángulos. Fíjense, este triángulo que se forma acá, ese triángulo es un triángulo rectángulo porque tiene ángulo de 90 y isósceles porque tiene dos lados iguales. Y había dicho, un triángulo rectángulo isósceles corresponde a la mitad de un cuadrado.
Por lo tanto, si completara la figura, tendría un cuadrado de lado 6. Y la diagonal de un cuadrado es el lado por raíz cuadrada de 2. Por lo tanto, esta diagonal de este cuadradito que estoy hablando sería el lado que es 6 por raíz cuadrada de 2. Ya, y para este otro triángulo que también es rectángulo, voy a hacer el cálculo aparte. Ya, ¿qué tiene este triángulo como catetos? 12 y 6, ¿cierto? Y el AC sería esta hipotenusa que nos falta, ¿cierto? S. Entonces vamos a ocupar el teorema de Pitágoras. Vamos a decir que hipotenusa al cuadrado es igual a 6 al cuadrado más 12 al cuadrado. 36 más 144. Te va a quedar que x va a ser igual a la raíz cuadrada de 180. 180 es 36 por 5, entonces te va a quedar al descomponer 6 raíz cuadrada de 5. Así que lo que me queda ahora es sumar. Sumar las tres longitudes que obtuve. El 6 raíz cuadrada de 5, el 6 raíz cuadrada de 2 y el 6 que estaba desde el principio. 6 más 6 raíz cuadrada de 2 más 6 raíz cuadrada de 5. Si ves las alternativas están factorizadas por 6. Factorizo por 6. Va a quedar 6 factor de 1 más raíz cuadrada de 2 más raíz cuadrada de 5. Y eso corresponde a la alternativa A. 10. Dice que la figura es un hexágono regular de lado 8 y me piden su área. ¿Ya? ¿Qué particularidad tiene el hexágono? Que al descomponerlo en 6 triángulos, estos triángulos que aparecen son equiláteros. ¿Ya? Esto pasa solamente, esta regularidad solamente se da con el hexágono regular, por si acaso. ¿Ya? Así que ese triangulito que aparece, repito, es un triángulo del tipo equilátero. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a buscar el área de uno de estos triangulitos. Y como son 6 en total, bueno, multiplico por 6 y tengo el área total del hexágono regular. Entonces, cada uno de estos triángulos tiene una longitud de 8. Habíamos dicho que la altura de un equilátero siempre correspondía a la mitad del lado por raíz cuadrada de 3. Así que la altura es 4 raíz cuadrada de 3. Si quieres el área de este triángulo, tienes que multiplicar base, que es 8, por la altura, que es 4 raíz cuadrada de 3, y eso dividido 2. Simplificas y te va a quedar que el área de un solo triangulito es 16 raíz cuadrada de 3. Como te piden el área de toda la figura, tendríamos que el área del hexágono sería 6 veces el área de uno de esos triángulos. 6 veces 16 raíz cuadrada de 3. Y eso te va a dar 96 raíz cuadrada de 3, que corresponde a la alternativa B. Para la siguiente pregunta dice que el perímetro de un cuadrado es 48 y nos piden el área. Nos dibujemos el cuadrado. El cuadrado, si te dicen que el perímetro es 48, quiere decir que la suma de los 4 lados es 48. Y además, en el caso del cuadrado, todos sus lados son iguales. Entonces, es la suma de un número por consigo mismo 4 veces que de 48. Lo divido por 4 y me da que este lado era de 12. Entonces, el cuadrado tiene base 12, altura 12. Como nos piden su área, el área para cualquier cuadrado va a ser base por altura. Base 12 por altura, que es 12, área 144. Alternativa D. En la pregunta 12 dice que en el cuadrado ABCD, entonces voy a marcar los ángulos de 90 en la esquinita, dice que se ha dibujado un triángulo equilátero ABE, triángulo equilátero ABE, ahí está, y dice que este triángulo tiene una altura que mide 4 raíz cuadrada de 3.
esa longitud es de 4 raíz cuadrada de 3. Ya. Y ese, sabemos nosotros que en el equilátero la altura corresponde a la mitad del lado por raíz cuadrada de 3. Por lo tanto, ese 4 sería la mitad del lado. Entonces, si la mitad del lado es 4, ¿cuánto es el lado completo? 8. ¿Qué te piden? El perímetro del cuadrado. Entonces, como el cuadrado tiene sus 4 lados iguales, entonces el perímetro de un cuadrado es 4 veces el lado del cuadrado. ¿Cuánto mide el lado del cuadrado? En este caso es 8. Y 4 por 8 es 32. Alternativa C. Ya dice que para la siguiente pregunta que el perímetro del rectángulo ABCD, este rectángulo, dice que tiene un perímetro total de 48. Dice además que EBCF es un cuadrado de área 36. ¿Ya? Entonces, ¿qué número por sí mismo da 36? 6. Entonces, S mide 6, S mide 6, S mide 6. Y de hecho ese 6 se va a repetir por acá también. Si sumas los 6 que ya llevas, tienes 24. El perímetro es 48. Se lo quitas y por diferencia te va a dar 24. ¿Qué es 24? Parte del perímetro que falta, que sería ese trazo más ese trazo, los cuales son iguales. Por lo tanto, lo reparto en dos partes iguales, sería 12. DF y AE miden 12. Entonces, él mide 12 y él mide 12. ¿Cuál es la pregunta? El área del rectángulo ABCD. Me están pidiendo la superficie de todo este rectángulo. El rectángulo completito. Todo eso. Ya, para hallar su área tendré que multiplicar base por altura, ¿cierto? Entonces identifiquemos la base. Sería 12 más 6, que es 18. Identifiquemos la altura, que era de 6. Por lo tanto, el área del rectángulo, dije base por altura, base 18 por altura, que es 6. Y eso va a dar 108. Alternativa C. Pregunta 14. ¿Cuál es el perímetro de un rombo cuyas diagonales miden 16 y 30 centímetros? ¿Qué característica tiene el rombo? Que todos sus lados son iguales. Entonces es un cuadrado. No, porque no todos sus ángulos son de 90. De hecho, no tiene ángulo de 90. Los ángulos que se oponen son iguales entre ellos. Es decir, voy a tratar que me queden con todos los lados iguales. Es una figura más o menos así. Ya, y tiene los 4 lados iguales. Y los ángulos que son opuestos son iguales entre ellos. Entonces él es igual con él y él es igual con él. Entonces ahí no hay caso de ángulos de 90. Eso se da en el cuadrado. Ya, y dice que sus diagonales miden 16 y 30. Entonces va a tener una diagonal mayor, ya, la cual mide 30 centímetros. Y va a tener una diagonal menor que mide 16 centímetros. Ya. Hágase ver lo siguiente. Esto en particular es un triángulo isósceles. Por lo tanto, esta sería una altura. Y que además va a caer en el punto medio. ¿Sí? Ya, entonces... bueno, y lo mismo va a pasar acá. Si miras ese triángulo a este lado, es isósceles, por lo tanto acá va a haber altura y acá también va a haber punto medio. A lo que quiero llegar es que este lado que era de 30, perdón, diagonal que era de 30, ahora es de 15, nos quedamos con la mitad, y la de 16 sería 8. Y por terna pitagórica, la hipotenusa de este triángulo rectángulo que se forma, esa hipotenusa, va a medir 17. Y como me están solicitando el perímetro del rombo,
sería sumar 17 más 17 más 17 más 17, ¿cierto? O sea, el perímetro del rombo va a ser 4 veces 17 y eso va a dar 68. Alternativa A. Para la pregunta 15 dice que en el romboide, que es un romboide, es un paralelogramo, es decir, tiene dos pares de lados paralelos, los cuales son iguales entre ellos, es decir, él es igual con él y son paralelos, él es igual con él y además son paralelos, ¿ya? Entonces dice que su perímetro es de 50. Entonces todo esto sumado es 50. Después dice que DF es perpendicular con AB, significa que donde se cortan forman ángulo de 90, por eso va a estar el cuadradito ahí. Este es el cuadradito, ¿ven? Y luego dice que AD mide 10, dice que DF mide 8, y si te das cuenta, este triángulo AFD es rectángulo, tiene cateto 8, hipotenusa 10, terna pitagórica 3, 4, 5, que está amplificada por 2, por lo tanto AF mide 6. Y me piden cuánto es el perímetro del trapecio FBCD. FBCD. Ya me están pidiendo la suma de los 4 lados para ese trapecio. Entonces necesito saber ese, ya lo tengo, que es 8, más ese que se repite va a ser 10, más ese que aún no lo tenemos. Ya, perfecto. Recordemos el dato, perímetro 50. 10 más 10 sería 20. Te faltan 30. Y esos 30 se reparten entre estos dos, 15 y 15. Entonces, ese mide 15 y ese mide 15 y... perdón, pero esto es 15 completo. Me corrijo al tiro ahí. Esto completo es 15. Y como ya tienes un avance de 6, por diferencia te va a quedar 9. Ahí está, ok, ahí está bien. Entonces voy a sumar 15 más 10, 25, más 9, 34, más 8, 42. Y ese sería el perímetro del trapecio. Alternativa B. Pregunta 16. En el rombo, ¿qué significa que sea rombo? Que tiene todos los lados iguales. DE con AB están en la razón 4 es a 5. Entonces fijémonos. El AB tiene una longitud de 10. Está asociado con el 5. Por lo tanto acá sería 1 por 2. ¿Cierto? Por 2. Por lo tanto 4 por 2 me va a dar el AE. Y el AE sería de... el DE. Y su media va a ser de 8. Ahí teníamos ángulo de 90 acá, ¿cierto? Ahí también se va a repetir para el otro lado. De hecho, va a haber ángulo de 90 acá. Porque como estos son paralelas, al ser un rombo que es un paralelogramo, esta línea recta es perpendicular ahí, entonces también va a ser perpendicular acá. No hay otra opción que se dé. Y me piden el área del trapecio ABED. ABED. Ya me están pidiendo el área o superficie de esa figurita. Ya sabía además que el AB medía 10, ahí tendríamos 10, ahí tendríamos 10, ahí tendríamos 10. Fíjate que acá tienes hipotenusa 10, cateto 8, por defecto CE mide 6. Y EB va a medir 4, que es lo que falta para llegar al 10. Entonces, desde la fórmula, el área de un trapecio es base mayor más base menor dividido 2, todo eso por la altura. Ya, entonces en este caso, ¿cuál es la base mayor? Mira, voy a reorientar el trapecio para que te des cuenta cuáles son sus bases y cuáles son sus alturas. Ya, al reorientarlo vamos a tener una base más corta de 4, una base más larga que es de 10 y una altura de 8. ¿Ya? Entonces tienes que sumar las bases
base mayor que es 10 más base menor que es 4 por la altura que es 8 y eso dividido por 2. Simplificas acá, 10 más 4 era 14 y te va a quedar 14 por 4 y eso te va a dar 56. Y si no te acuerdas de la fórmula, copia, pega el trapecio y después lo dibujas a continuación del mismo. ¿Ya? Ahí creo que se alcanza a apreciar. Entonces esta longitud acá va a ser de 4. Se te va a formar efectivamente un rectángulo de base 14 y altura 8. Por lo tanto, el área del trapecio va a ser el área del rectángulo, pero dividido por 2. ¿Sí? Entonces el área del rectángulo va a ser base que es 14 por altura que es 8, pero después te quedas con la mitad. Simplifica, te queda 14 por 4 y eso va a ser 56. Pregunta 17. Nos pide el perímetro de la figura. Bueno, el perímetro de la figura va a ser la suma de todos los lados. Entonces comienzo. Cateto 3, cateto 4, por terna pitagórica, hipotenusa 5. Cateto 5, cateto 12, por terna pitagórica, hipotenusa 13. Y ya tienes todas las medidas que necesitas. La de 3, la de 4, la de 13 y la de 12. 13 más 12 serían 25, más 4 son 29, más 3, 32. Y ese sería el perímetro. Alternativa C. La pregunta 18 dice que el triángulo ABC es isósceles en C. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa que sea isósceles en C? Que en C se juntan o intersectan los lados que son iguales. ¿Ya? Entonces, ahí se junta. Entonces, el AC con el BC van a ser iguales. Después dice que CD es altura. Y como es la altura que cae en el lado distinto, además va a caer en el punto medio. AD va a ser igual con DB. AC mide 34. Entonces acá también va a tener 34. Fíjate que el AC como está asociado al 17. Entonces acá va a tener 34. Está asociado con el 17. ¿Cierto? Para que pase eso tiene que ser acá un por 2. Entonces... voy a hacer el por 2 para el otro lado. Para allá el por 2. Por lo tanto, el 8 por 2, ¿cierto? Me va a dar el CD. Eso quiere decir que el CD sería 8 por 2, que es 16. ¿Qué me están pidiendo? Perímetro del triángulo CDB. CDB. Ya. Tienes los dos de los tres lados, te falta el tercero. Ya, puedes ocupar el teorema de Pitágoras, lo voy a dejar encaminado. 16 al cuadrado más x al cuadrado es igual a 34 al cuadrado. Pueden llegar. O la otra forma sería recordar alguna terna pitagórica. En este momento yo recuerdo la terna 8, 15 y 17, ¿cierto? Solamente que está camuflada, pues viene amplificada por 2. Sería 16, 30 y 34. ¿Viste? Tiene la 16 y la 34, por lo tanto la que te falta es el cateto de 30. Y ahora sumas. Perímetro sería 16 más 34, que es 50, y 50 más 30 serían 80. Alternativa A. En la pregunta 19 dice que tenemos un hexágono regular que se forma ahí. Está formado por la intersección de dos triángulos equiláteros del lado igual a 6 centímetros. Y piden el área total de la figura. Miren lo que voy a hacer yo. Voy a dibujar varios triangulitos, los cuales son todos equiláteros, y en total se van a formar 12. Como el lado es 6, esto es 6, entonces está dividido en tres partes iguales. Eso quiere decir que cada triangulito tiene una longitud de 2, ¿cierto?
son triángulos equiláteros de lado 2. Voy a tratar que eso quede un poquito más derecho. Ya, por ahí. Ya, entonces son triángulos equiláteros de lado 2. ¿Cuánto era la altura de un triángulo equilátero? La altura era igual a la mitad del lado por raíz cuadrada de 3. Por lo tanto, la altura es raíz cuadrada de 3. ¿Cuánto va a ser el área de uno de estos triángulos? El área va a ser la base, que es 2, por la altura, que es raíz cuadrada de 3, y eso dividido 2. Es decir, el área de un triangulito va a ser raíz cuadrada de 3. Como quieres el área total de la figura, bueno, el área total va a ser 12 veces el área de uno de estos triángulos. Es decir, 12 veces raíz cuadrada de 3. Alternativa B. Pregunta 20 dice: en la figura, el perímetro del rectángulo ABCD es 22 centímetros. Entonces de A pasando por B, por C y terminando en D, todo eso sumado es 22. Después dice además que EBCF es un cuadrado de área 9. Es un cuadradito de área 9, por tanto base por altura da 9 y base por altura son iguales. Por tanto, el lado mide 3, ¿cierto? 3, 3. Entonces ahí empezamos a repetir el 3 varias veces. Como esta vuelta completa era 22, ya tenemos sumado 12, ¿cierto? Te faltan 10. Y esos 10 se reparte acá en estas dos iguales, ¿cierto? Sería 5 y 5. ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es el área del rectángulo AEFD. Esa área me están pidiendo. Ya. Y bueno, no va a estar difícil porque multiplicar base por altura, base 5 y altura 3, ¿cierto? Entonces el área de ese rectángulo sería base 5, altura 3 y esa área de 15. Alternativa A. Pregunta 21. Dice, en la figura, el cuadrado DEFG tiene un área igual a la del rectángulo de lados 3 y 12. Bueno, nótese que este rectángulo tiene un área 36 y el cuadradito que está acá arriba también tiene un área 36, porque eso es lo que dice el enunciado. Entonces, ¿qué número por sí mismo da 36? Ese número es el 6. Entonces, esa longitud ahí que tenemos es de 6. ¿Qué me están pidiendo? La medida de GB, de G hasta B. Miren, acá voy a hacer ver el triángulo rectángulo que se me forma. Ahí está. Tiene un cateto de 9 y otro cateto de 12. Y nos faltaría la hipotenusa, que la puedes sacar por teorema de Pitágoras o recordar la terna pitagórica 3, 4 y 5. La multiplicas por 3 y te genera otra terna pitagórica que es 9, 12 y 15. Tienes el 9, tienes el 12 y el que te faltaba era el de 15. Y ahí estaría la medida que nos están pidiendo. Alternativa D. Pregunta 22. Dice, en la figura ABCD es un cuadrado. Dice que BE mide 10. Dice que CD mide 8. Vamos a hacer notar mejor ahí la medida. Y ahí este es un cuadradito, entonces acá también voy a tener 8. Acá también voy a tener 8. Fíjate que ABE es un triángulo rectángulo de cateto 8, hipotenusa 10. Por tanto, AE va a ser un cateto de 6. Por diferencia, acá vamos a tener 2. Y acá también vamos a tener 8. Ya, saqué toda la información posible. ¿Qué me terminan preguntando? Área del trapecio EBCD. Ya me están pidiendo el área de ese trapecio, que la puedes sacar por fórmula o la puedes sacar sin fórmula. Ya. Si lo busco con fórmula, sería el área de un trapecio es igual a la suma de las bases por la altura y todo eso dividido por 2. ¿Qué bases tiene este trapecio? Bueno, una base menor de 2, una base mayor de 8
una altura de 8, ahí ya lo hago también, ahí están las bases, ahí está la altura, y todo eso dividido por 2. Simplifico, 2 más 8 es 10, por 4, 40. Ahí estaría el área del trapecio. Y si no te quieres aprender la fórmula, bueno, reorienta el trapecio. Ya, ahí está. Entonces tiene una base menor de 2, una base mayor de 8 y una altura de 8. Entonces copia y pégalo a continuación del mismo, de tal manera que se te forme un rectángulo. Vas a buscar el área de ese rectángulo y después te va a quedar con la mitad de esa área. Entonces acá teníamos 2, completo esto es 10 y una altura de 8. Por lo tanto, el área del rectángulo, perdón, el área del trapecio va a ser el área del rectángulo, pero dividido por 2. Entonces el área del rectángulo va a ser base por altura, pero todo eso dio 2. 80, cuya mitad es 40. Alternativa B. Pregunta 23. Dice, en el romboide ABCD de área 100 centímetros cuadrados, este romboide que es como un rectángulo pero inclinado, tiene una superficie de 100. El área de un romboide es base por altura. ¿Ya? Entonces vamos a notar ahí que el área del romboide es igual a la base por altura. Esta va a ser la base y esa va a ser la altura. ¿Ok? De hecho las vamos a destacar. Esa es la base y acá con otro colorcito esa va a ser la altura. Y ellos multiplicados da un resultado que es de 100. Ya, DF es perpendicular con AB, lo dice el dibujo también. AD tiene una longitud de 13, es un paralelogramo, así que BC también mide 13 porque es paralelo a él y son iguales entre ellos. AF mide 12, así que acá por terna pitagórica DF mide 5. Ya tienes la altura, ¿cierto? La altura mide 5 y la base es otro número que multiplicado por 5 tiene que dar 100. Por lo tanto, la longitud de AB es de 20, ¿cierto? Porque la base que es 20 por la altura de 5 me genera un área de 100. Eso trae como efecto que FB tiene una longitud de 8. Recuerda que si esto era 20, acá también arriba se va a repetir el 20. Ya. Toda esa información ¿para qué? Para hallar el perímetro del trapecio FBCD. Bueno, creo que toda la información ya la tengo, ¿cierto? Es cosa de sumar 5 más 8 más 13 más 20. ¿Ya? Entonces tendríamos 5 más 8 sería 13, más 13 son 26, más 20 serían 56. Alternativa D. Pregunta 24. Dice, ¿cuál es el perímetro? O sea, perdón, el perímetro del rectángulo ABCD es de 26. ABCD, entonces todo esto sumado da como resultado 26. Dice además que el área de este cuadrado es de 16. Así que si el área de ese cuadrado es 16, quiere decir que el lado de ese cuadrado mide 4. 4, 4, vamos a repetir el 4K. Todo eso sumado llevamos 16. Como tengo que llegar a 26, me faltarían 10, se reparte 5 y 5. Y me piden cuánto es el área del rectángulo EBCF. Ya me están pidiendo el área de ese rectángulo, cuya base es de 5 y cuya altura es de 4. Y el área de un rectángulo es base por altura. Así que esa área va a ser de 20. Alternativa C. Pregunta 25. Dice, en el triángulo ABC de la figura, D y E son puntos medios. Entonces, él es igual con él es igual con él. La superficie del triángulo DEC es de 8. Ese triangulito
tiene un área o superficie de 8. Y me preguntan cuánto es el área del triángulo completo, del triángulo ABC. Todo el triángulo. Ya, primero quiero que noten que este triángulo tiene la misma superficie que ese triángulo. ¿Por qué? Porque tienen la misma base y llegan al mismo punto como altura. Así que esa área acá también va a ser de 8. Y eso va a volver a pasar. Miren, este triángulo con ese triángulo tienen la misma área. ¿Por qué? Porque comparten la misma base y además llegan al mismo punto de altura. Este triángulo tiene un área de 16, así que ese 16 se repite de este lado. Y el área total, que sería la suma de todo, sería 16 más 8 más 8. Y eso va a dar un área total de 32. Alternativa C. Pregunta 26. Dice que la figura está formada por 3 rectángulos congruentes de perímetro 16 centímetros cada uno. Entonces yo voy a decir que ese mide X, ese mide X, ese mide X. ¿Ya? Y dice que esto va a conformar un cuadrado que es el ABCD. Termina siendo esto un cuadrado. Así que esa longitud de ahí se va a repetir acá. Así que eso va a medir 3X. Ese va a medir X y ese va a medir 3X. Cada rectangulito tiene un perímetro de 16. Eso. Ese rectangulito, que lo voy a dibujar acá aparte, tiene un perímetro de 16. Es decir, 3X más 3X más X más X da 16. ¿Cuántas X tenemos? 8. ¿Cuánto es el valor de X? Es 2. Por lo tanto, esto sería 3 veces 2, que es 6. Esto también es 3 veces 2, que es 6. Me piden el área del cuadrado, que es base por altura. Y el área del cuadrado va a ser 6 por 6, y eso va a ser 36. Alternativa D. (27) dice que en la figura ABCD es un rectángulo. AD mide 3. AB mide 8. E es punto medio de AB. Así que eso va a ser 4. Mira, fíjate acá hay un triángulo rectángulo que hace 2, 3 y 4. Por lo tanto, ED va a medir 5. Este es un cuadrado, lo dice acá. Así que ese también ahí va a ser 5. Ahí va a ser 5. Ahí va a ser 5. Este es un rectángulo que mide acá 8. Acá también voy a tener 8. Acá va a ir a 3, ¿cierto? Ese 3 de ahí se repite acá. Ya. Dígame la pregunta. Perímetro del hexágono que comienza en B, pasa por C, luego sigue en D, luego por G, luego en F y termina en E. Ya. De esa figura. Bueno, hagamos el marcaje, pues. Hexágono, 6 lados. Me faltaría KS. Como completo de 8, se mide 4. Ya, entonces voy a ir marcando al tiro los que tengo que llevar a la suma. Sería sumar 4, ¿cierto? Con 5, con 5, con 5, con 8 y con 3. ¿Están los 6? Sí, están los 6. Entonces voy haciendo la suma. 5 más 5, 10, más otros 5 sería 15, más 4 son 19, más 3 son 22 y más 8 serían 30. Y ese es el perímetro de la figura que nos piden. 28 dice que el perímetro del rombo es 20. Recuerda que el rombo tiene todos sus lados iguales. Entonces, todos estos lados son iguales. Y como el perímetro es de 20, quiere decir que cada uno de estos lados mide 5. Entonces ahí sería 5, 5, 5 y 5. La diagonal de B mide 6. Y como las diagonales se cortan de forma perpendicular y en el punto medio, así que esa longitud ahí va a ser de 3. Nos piden el área del rombo, es decir, toda la superficie. Pero ¿qué podemos hacer nosotros en el caso del rombo?
A ver, tenemos dos opciones: fórmula o no fórmula. Con fórmula sería el área de un rombo cualquiera es el producto de la diagonal mayor con la menor dividido 2. Fíjate que tienes acá una diagonal que va a medir 6. Acá tienes 3, 5. El otro cateto mide 4, que es la mitad de la otra diagonal. Por lo tanto, esta diagonal completa mide 8. Tienes una diagonal menor de 6, una diagonal mayor de 8. Sería 8 por 6 dividido 2. Y eso te va a dar 24. Ahí está hecho con fórmula. El otro camino que puedes tomar es: saca el área de un triangulito y como son los 4 iguales, multiplica esa área por 4. ¿Qué tienen estos triangulitos? Tienen base 3, altura 4. Por lo tanto, el área de un triángulo va a ser 3 por 4 dividido 2. Y eso te va a dar un área de 6. Por lo tanto, el área del rombo va a ser 4 veces el área de uno de esos triángulos. Es decir, 4 veces 6. Y eso te va a dar 24. Opción D. Pregunta 29. Dice: se ha construido una pirámide utilizando 6 cuadrados congruentes cubriendo una superficie de 2400 centímetros cuadrados. Es decir, todo este dibujo pintado representa una superficie de 2400. ¿Ya? Entonces, si yo quisiera saber el área de uno de estos cuadraditos, bueno, tendría que tomar el 2400 y dividirlo por 6, ¿cierto? Entonces tendríamos 2400 dividido 6 me da 400 y eso es el área de un cuadrado. ¿Ya? Eso me llevaría que el lado del cuadrado es de 20. Y me dicen que van a ocupar cinta para enmarcar la pirámide. ¿Y cuántos centímetros se van a necesitar? Es decir, eso es la cinta que se va a colocar. Eso que estoy colocando en rojo. En el fondo sería como el perímetro de esta figura. Entonces acá vas a tener 60, ¿cierto? Acá vas a tener 20, llevas 80, acá llevarías 100, 120, 140, 160, 180, 200. Y tienes que sumarle estos trazos acá que son de 10. 210, 220, 230, 240. Y ahí ya cubriste toda la figura. Entonces el perímetro de la figura es de 240 centímetros. Y pregunta 30 dice: una persona diseñó un volantín con forma de un deltoide. ¿Ya? El deltoide es un trapezoide, no tiene lados es un cuadrilátero, tiene 4 lados, ahí están, pero no tiene lados paralelos. ¿Ya? Y el deltoide tiene la característica de ser simétrico, ¿ya? Es decir, AD va a ser igual con DC. Él va a ser igual con E y AB va a ser igual con BC. Dice que AE es igual con S. Entonces ahí esos son iguales. DB es perpendicular con AC. Así que las diagonales se cortan formando 4 ángulos rectos. Y dice que AC mide 72, así que esa parte de ahí va a ser 36. 36. Dice que DB mide 63. Entonces todo eso va a ser una longitud de 63. Y de DE con EB están en la razón 5 es a 16. Es como que ese toma 5 partes y eso toma 16 partes. ¿Cuántas partes tengo en total? 21 partes. Y esas 21 partes son iguales a 63. Si busco el valor de P, me va a dar que P vale 3. ¿Cierto? Entonces, como ese toma 3 partes, va a medir 15. Y como el otro toma 16 partes, va a medir 48. Y 15 más 48 da los 63. ¿Ya? Ahí pueden pausar esta parte del video porque esto se va a borrar. ¿Ya? Entonces va a quedar longitudes de 15 y de 48. Ese es 15 y otro va a ser de 48. Ya, y dicen cuánto es el perímetro del volantín, es decir, todo el contorno.
todo esto lo voy a sacar solo con terna pitagórica. Miren que terna pitagórica está camuflada. En este caso, en ese triangulito, yo voy a acordar terna pitagórica 5, 12 y 13. Si la multiplico por 3, me va a quedar 15, 36 y 39. 15, 36, por lo tanto AD mide 39. Y ese 39 se va a repetir acá. Me voy a acordar de otra terna pitagórica. ¿De cuál terna pitagórica me voy a acordar ahora? De la terna pitagórica 3, 4 y 5, ¿ya? Pero la voy a amplificar por 12. 3 por 12, 36, 4 por 12, 48 y 5 por 12, 60. 36, 48, 60. 36, 48, AB mide 60. S mide 60. S mide 60. Y listo. Para el perímetro sería sumar 39 con 39, queda 78, 60 con 60, quedan 120, y 120 más 78 daría 198, que corresponde a la alternativa B. Y con eso damos por finalizado este video explicativo de área y perímetro de figuras planas. Muchas gracias por su atención.